Hola, hoy os voy a acompañar en esta visita que vamos a hacer al Jardín Botánico El Arboreto del Carambolo. Fue creado en 1986 por Emma Sessa. Tiene unas 600 especies de plantas de todos los continentes, aunque la mayoría que vamos a encontrar son de la región mediterránea. Mide unas casi 4 hectáreas y está dividida en varias zonas donde las especies tienen alguna característica en común. Pertenece al municipio de Camas y estamos en el Cerro del Carambolo, a unos 62 metros sobre la ciudad de Sevilla. Este jardín, como cualquier zona verde que podamos encontrar, ayuda a la regulación de temperatura y retiene el agua de lluvia. Estas zonas verdes son muy importantes en la lucha contra el cambio climático. Para entender por qué se sitúa aquí el arboreto, tenemos que saber que justamente enfrente está la potabilizadora de Emma Sessa, donde se potabiliza el agua que llega a vuestras casas, donde se pone apta para consumo humano. Una vez que el agua es potable, se va a llevar a un depósito que está justo al lado del arboreto y del depósito ya sí va a llegar a vuestras casas. Pues antes de construir el depósito, lo que se hizo fue estudiar todo este terreno y se vio que no era muy estable. ¿Qué pasaba? Cuando llovía muy fuerte, las gotas de lluvia a caer contra el suelo, se iba llevando la tierra ladera abajo e iba erosionando el terreno poco a poco. Entonces esto ponía un poco en peligro al depósito. Por eso se plantaron todos estos árboles aquí. ¿Qué hacen los árboles? Pues primero, con la copa de los árboles, paran la velocidad con la que lleva el agua de lluvia, entonces cae menos fuerte en el suelo, y también los árboles con las raíces lo que hacen es agarrar la tierra y esto le da mucha más estabilidad al terreno. Aquí lo que hace el jardín minimiza el impacto visual, haciendo que no se vean ni la potabilizadora ni el depósito. Aparte de todo esto, el jardín le da cobijo a muchísimos animales, como por ejemplo a más de 75 especies de aves que pasan aquí todo el año. Otras las podremos ver solo en invierno y otras solo en verano. Vamos a hacer un recorrido donde iremos viendo varias de las especies que podemos encontrar en el jardín botánico. Empezaremos por las aromáticas e iremos visitando algunas de las zonas que ya hemos dicho que componen el jardín. Ahora acompañadme que os vamos a pasar por una zona donde hay unas plantas que seguramente no sonarán a simple vista, pero cuando empecemos a hablar de ellas seguro que os suena de utilizarlas en vuestro día a día. Mirad, esta es la lavanda y se utiliza tanto para hacer perfumes, jabones, suavizantes, cremas, fregasuelos. Y esta otra es el romero, que se utiliza tanto para cocinar como para hacer aceites corporales. Este arbusto que tenemos aquí, de hojas muy frondosas, de forma lanceolada, de un verde muy característico, es el laurel. Aparte de las propiedades culinarias, que la utilizamos para la comida, también tienen aromas y tiene propiedades medicinales. ¿Os suenan las coronas que llevaban los romanos en la cabeza, de unas hojas también lanceoladas? Pues estas hojas son de laurel. Y que las llevaban, estas coronas se decían que eran laureados. Hoy en día se sigue diciendo que un deportista es laureado cuando gana muchos títulos. No sé si os suena alguna vez que han dicho que Rafa Nadal es un laureado, por eso, porque ha ganado muchos títulos jugando al tenis. Este otro arbusto que tenemos aquí, de hojas pequeñas y lanceoladas y muy verde, es el mirto. En otoño y principios del invierno tiene sus frutos en bayas de color azul oscuro. Podríamos decir que es un morado o casi negro. Muchas aves que pasan aquí el invierno se alimentan de ellos, ayudándole así a la dispersión de sus semillas. En la Grecia clásica, el mirto estaba asociado a la fertilidad y en las bodas, tanto el esposo como la esposa iban coronados de mirto durante la celebración. Este arbusto que tenemos aquí, con estas flores tan llamativas, es la adelfa. ¿Os suena haberlo visto en algún sitio, en algún parque, cuando viajáis en coche? Mira, este arbusto es muy tupido, por eso se planta mucho en las medianas de las autovías, para que el coche que viene de frente no nos deslumbre. Si yo me pusiera ahora mismo detrás de la adelfa con una linterna, no nos llegaría la luz de la linterna, por las hojas tan frondosas que tiene. Hay que tener mucho cuidado con esta planta porque tiene una sustancia tóxica en la savia, llamada oleandrina. Por esta toxicidad que tiene la planta, no hay ningún herbívoro que se vaya a alimentar de ella. En el arboreto podemos encontrar carteles identificativos de cada especie donde nos dice su nombre vulgar, el nombre científico, que es igual en todo el mundo,
la familia a la que pertenece esta especie y la región donde crece de forma natural. Por ejemplo, si yo voy a Noruega y digo encina, con quien estoy hablando no va a entender y no va a saber que estoy hablando de la encina. Sin embargo, si le digo Quercus ilex, ya sabrá a qué especie me estoy refiriendo. Por eso es tan importante que cada especie tenga su nombre científico, para que todos nos entendamos. ¿Veis este pasillo donde nos estamos adentrando? ¿Veis la sombra que proyectan los árboles que rodean el pasillo? A ver, ¿pensáis que si paseamos por aquí en invierno tendremos esta sombra? Esto no ocurriría porque son árboles de hoja caduca. Los árboles en otoño van absorbiendo la clorofila de la hoja y esta va perdiendo su color verde. A mi izquierda tenemos una catalpa que tiene una hoja muy grande de forma corazonada y proyecta una sombra bastante grande sobre el suelo. Sin embargo, los árboles que tengo a mi derecha son árboles con una hoja de forma compuesta, con unas hojitas muy pequeñitas que no tienen nada que ver con la hoja de la catalpa, pero sin embargo estas hojas al superponerse pues vemos que también dan una agradable sombra. ¿Y sabéis cómo se llaman los árboles que no pierden las hojas? Estos árboles que tienen la hoja durante todo el año son de hoja perenne. La van perdiendo, pues hay árboles que la pierden poquito a poco o esta la van mudando o cada año, cada 2 años, ya depende de la especie. ¿Cómo solemos llamar a estas flores? ¿Margaritas? En realidad, donde nosotros vemos una sola flor, están compuestas por muchas flores pequeñitas, muy juntas. Si nos fijamos, en el centro de la flor está compuesta por flores muy pequeñitas de forma de tubo. Y lo que nosotros llamamos pétalos, en realidad es una sola flor que ha unido y ha fusionado los pétalos y los ha alargado. A esta familia se le llaman flores compuestas, porque como ya hemos dicho, están compuestas por muchas flores pequeñitas. Arriba tienen lo que llamamos flor, después el tallo, las hojas y bajo tierra están las raíces. Cuando se habla de zonas verdes, como este jardín o cualquier bosque que podamos imaginar, es importante saber que no podemos pensar solo en las plantas, sino también en todos los animales que llevan asociados, como podemos ver en este panel. Los invertebrados, que es el grupo más numeroso y desconocido, y muchas veces lo llamamos de forma despectiva como bichos. Pues estos bichos son los principales agentes polinizadores de las flores, y estos, a su vez, son alimentos de otros animales, como pájaros y murciélagos. Como hemos visto en el panel anterior, el papel de los insectos es muy importante en la polinización de las plantas, de aquí en el jardín botánico y de todas las zonas verdes que nos encontremos. Por eso, Emasesa ha construido este refugio de abejas solitarias, donde cada abeja elige un hueco, que en este caso son cañas y huecos en bloques de madera, y entonces cada abeja elige un huequito y va depositando los huevos. Pone los huevos y les deja néctar y polen, y cierra esa celda y va construyendo y va depositando otra vez huevos, néctar y polen, cierra esa celda y va construyendo pequeñas celdas a lo largo de toda la caña. Aquí podemos ver estas cañas que están tapadas con barro, son porque ya las abejas han puesto los huevos y el néctar y el polen, y entonces la han tapado con barro, ¿veis? Sin embargo, hay otras cañas que no tienen barro y es que todavía no han sido utilizadas por las abejas, como esta que tengo en la mano. Después, el 75% de las abejas son abejas solitarias, que no producen miel. Y como curiosidad, decir que estas abejas solitarias es muy difícil que piquen. Este refugio no solamente lo van a utilizar las abejas, sino también otro tipo de insectos, o para poner los huevos o para hibernar, o utilizarlo de refugio, como pueden ser o abejorros y mariposas también. En el arboreto podemos encontrar 2 charcas comunicadas por un arroyo artificial, donde podemos encontrar vegetación de ribera y plantas acuáticas. Las plantas acuáticas son aquellas que tienen la raíz y el tallo sumergidas debajo del agua y las hojas y las flores flotando, como ocurre con el nenúfar. La vegetación de ribera está estrechamente relacionada con la humedad del terreno. La vegetación de ribera que tenemos aquí es la tifa, paragüita y junco. Con la tifa o enea se construyen los típicos asientos de las típicas sillas de campo o las típicas sillas de la feria, hoy en desuso por los materiales plásticos. En la charca podemos encontrar
muchos animales que pasan de paso o que viven aquí durante todo el año, como carpas o galápagos. Con los galápagos exóticos, que son las típicas tortuguitas que tenemos en casa, hay que tener mucho cuidado y no soltarlas al medio natural, porque desplaza a nuestro galápago leproso. También podemos encontrar ranas y, si tenemos suerte, podremos ver la libélula emperador. Es una libélula muy grande, de unos 8 centímetros, y es la más grande de Europa occidental. Esta libélula emperador, el macho tiene un color azul eléctrico muy llamativo y la hembra es más verdecita. En la cópula, el macho y la hembra al juntarse forman un corazón. Y después de la cópula, la hembra va a buscar una planta acuática, va a sumergir el abdomen en el agua y ahí va a depositar los huevos. De los huevos saldrán las ninfas de la libélula emperador. Es una ninfa bastante grande y muy voraz. Se va a comer pequeños animalitos que estén alrededor de ella, como renacuajos, pequeños peces. Si nos mantuviéramos en silencio, podríamos ver muchas aves que vienen aquí a beber en las charcas y también pequeñas libélulas, zapateros, incluso pulgas de agua. Ahora estamos bajo un algarrobo. Es un árbol muy importante en la región mediterránea, que es la región donde nos encontramos nosotros. ¿Habéis visto el porte que tiene? ¿Os habéis fijado en su sombra? Y si nos fijamos en el suelo, ¿hay algo que os llame la atención? Pues estas vainas son el fruto del algarrobo y las llamamos algarroba. Es una legumbre que contiene una pulpa de sabor dulce que rodea las semillas. Son comestibles y se utilizan como forraje para el ganado. Este fruto fue muy importante porque quitó el hambre después de la guerra. Y también se utiliza como sustituto del chocolate, muy utilizado en alimentos dietéticos. Antiguamente las semillas se utilizaban para pesar joyas y gemas, de ahí el nombre de quilates. ¿Habéis escuchado alguna vez oro de 18 quilates? Pues su nombre proviene del griego keration. Antes, al hablar del algarrobo, dijimos que era muy importante en el bosque mediterráneo. Y ahora os quiero enseñar dos protagonistas de esta región, que son la encina y el alcornoque. El fruto de ambas es la bellota y se usa como alimento para el ganado de cochino ibérico. Gracias a que se alimentan de esta bellota está tan rico el jamón. ¿A quién no le gusta el jamón? La bellota de la encina es más dulce y energética que la del alcornoque. Y en España, la madera de la encina es la preferida para calentarnos en invierno con la chimenea y da un excelente carbón para la barbacoa. Si miramos el alcornoque, vemos que se parece mucho a la encina. Tiene también bellotas y el mismo tipo de hoja. Pero si nos fijamos en la corteza, ¿os parece igual que la de la encina o veis alguna diferencia? Lo que recubre el tronco es el corcho. Los corchos se utilizan para hacer tapones de botellas de vino, muebles, para aislar habitaciones del ruido y también del calor. El corcho se saca cada 9 años durante el mes de julio y se hace de forma manual con hachas. A esto se le llama la saca del corcho. No hay ningún material que haya hecho el ser humano que tenga las mismas características que el corcho. El corcho también le da protección al árbol y lo aísla de posibles incendios forestales. Otra especie muy conocida de quercus es el roble, pero se da más en el norte de España. En esta zona del jardín donde nos encontramos podemos ver los pinos. Seguro que habéis paseado alguna vez por un pinar. Un pinar solo es una agrupación de muchos pinos. Los pinos son plantas gimnospermas, es decir, que no tienen flores como las que hemos visto durante nuestra visita, con pétalos, pistilos, estambres. Son las angiospermas, que son las plantas con flores. Las gimnospermas son árboles muy antiguos, que colonizaron la tierra cuando existían los dinosaurios. La semilla de los pinos se encuentra en una especie de cono que llamamos piña. Algunas de estas semillas son comestibles, como estos piñones del pino piñonero que tengo en mis manos. Si rompiéramos este piñón, dentro estaría la semilla que nos comemos. ¿Os habéis fijado en las hojas de los pinos? Que son muy finitas, puntiagudas y pinchan, que no son las típicas hojas como otros árboles. Estas hojas se llaman acículas. Otro producto que podemos obtener de los pinos es la resina, que es esta sustancia pegajosa, y también la madera, que es muy utilizada en carpintería. El grupo de las coníferas es el más importante de las gimnospermas, y otro ejemplo de gimnospermas son los cipreses, tuyas, cicas y ginkgo. ¿Sabéis que esta especie lleva 250 millones de años en la Tierra? ¿A qué es un montón?
Se dice que es un fósil viviente. Se pensaba que estaba extinto, pero fue redescubierto por los europeos en Japón en el año 690. Se suele utilizar mucho en jardinería por su hoja tan característica. ¿Veis que tiene forma de abanico? Los árboles como el ginkgo, que tienen un pie masculino y otro femenino, se llaman dioicos. Esto quiere decir que un árbol es femenino y otro árbol es masculino. El ginkgo también tiene muchas propiedades medicinales, como tratar enfermedades de la piel, el asma, la tuberculosis, por poner algunos ejemplos.